Hola, en esta hora quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de San Juan, capítulo 5. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridas personas que se ha quedado a escuchar este video, a ver esta palabra, a poder escuchar lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida este día. La palabra del Señor en este día nos está hablando de que Jesús iba pasando por un lugar. Dice la palabra del Señor que era un estanque que tenía 5 pórticos en los cuales venía toda clase de gente con enfermedades a este lugar. Porque dice que venía un ángel de tiempo y agitaba las aguas, y el primero que entraba en las aguas quedaba sano de toda enfermedad. Pero la palabra nos está hablando de un hombre que hacía 38 años que estaba con esta enfermedad, padeciendo de esta enfermedad. Y dice que este varón era un hombre que ya llevaba mucho tiempo de esa manera. Y cuenta la historia que cuando Jesús lo vio, que llevaba tantos años de esta manera, y veía que su condición era tremenda, tuvo compasión de este varón. Esta palabra, la verdad es que es tremenda, potente, maravillosa y llena de gracia del Señor, llena del amor del Padre Celestial. Nos está hablando el Señor a través de esta palabra de que para el Señor no hay nada imposible primeramente. Nos está hablando de un varón que no sé cómo pudo llegar a ese lugar, porque la palabra de Dios le dice que él no podía caminar. Yo me imagino el esfuerzo que hizo este varón para poder llegar a ese pórtico, para poder llegar cerca del estanque tan solamente. Para llevar 38 años con esa situación ha de haber sido muy difícil para él. Ha de haber sido una vida muy triste, muy dolorosa, llena de aflicciones y llena de tristeza. Debe haber tenido muchas dificultades a lo largo de su vida. Pero más allá de lo que él pudo haber vivido, me imagino que este varón estaba buscando la última esperanza que había para él, la última solución que podía haber para su enfermedad, que no lo dejaba ser una persona normal, que no lo dejaba poder vivir una vida diferente, que no lo dejaba poder avanzar, poder levantarse. Esta enfermedad lo tenía oprimido, esta enfermedad lo tenía angustiado, esta enfermedad lo tenía en una condición que no podía valerse por sí mismo. Qué doloroso ha de ser para ese varón, me imagino yo, cada vez que él trataba de acercarse cuando el ángel movía las aguas. Y ver que habían 5 entradas por las cuales aquel que sí podía caminar en un paso que daba, o 2, 3, no lo sé, él llegaba. Pero para él, ni siquiera esa esperanza ya podía existir. ¿Por qué? Porque otros entraban antes que él. Podemos ver que quizá este varón ya dijo, para mí no hay esperanza.
Ya tenía la última posibilidad y ahora ni siquiera esa puedo obtener. En su vida quizá dijo, voy a tomar la última opción que me queda para poder caminar. Pero la palabra de Dios no habla de la misericordia del Padre Celestial. Dice la palabra que Jesús pasaba por ahí y puso su mirada en aquel varón. Porque Él sabía lo que él padecía. Porque Jesucristo sabía lo que él estaba viviendo. Quizá estaba en una situación de depresión en la cual él ya no quería ni seguir viviendo. Porque veía como todos los demás eran sanos y él seguía en la misma condición. Estando tan cerca del estanque. Estando tan cerca de poder encontrar la solución a sus problemas. Yo no sé si él tenía alimento. Yo no sé cómo se sustentaba. Yo no sé cuál era el problema más grande para él. Pero Jesucristo sí lo sabía. Dice la palabra que mientras Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice que el varón le dice, Señor, cuando trato de entrar, no puedo entrar porque alguien se adelanta y no alcanzo a entrar. Pero esa no era la pregunta que Jesucristo le estaba haciendo a este varón. Este varón ni siquiera se estaba dando cuenta quién era el que tenía por delante de sus ojos. Pero qué maravilloso ver cuando Jesús puso su mirada en aquel a que nadie quizás le importaba. En aquel que estaba sufriendo en el silencio, tan cerca de llegar a la meta que él quería llegar. Pero la verdad que esta palabra es tremendamente maravillosa. Y nos habla de la grandeza y el poder de Jesucristo. Nos habla de que hay alguien que sí está escuchando, que sí está viendo la aflicción. De Jesucristo que sí conoce lo que está padeciendo el hombre o la mujer. Esta palabra es maravillosa porque Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Con autoridad le habló Jesucristo. No le dijo, por favor, levántate. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al decir estas palabras, al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y a través de esta palabra podemos ver muchas situaciones en las cuales podemos comprender que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Eclesiastés 3:1 dice, todos tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y a través de estas palabras podemos ver la realidad de estas palabras. Lo grande y potente que es esperar en el Señor o saber que el Señor tiene su tiempo perfecto para lo que Él quiere hacer. Que no depende ni de usted ni de mí que el Señor haga lo que Él dijo que iba a hacer o lo que a Él se le antoja hacer con nuestras vidas. Ejemplo, puedo decirte un ejemplo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, al único hijo. Recordemos que Abraham no tenía hijos ya siendo viejo, su mujer era estéril. Pero, ¿qué pasó con este varón? Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, él estaba a punto de sacrificar al único hijo que tenía. Pero Dios llegó justo a tiempo para impedirle eso. Se da cuenta que Dios llega en el momento perfecto, que Dios nunca se atrasa, que Él tiene todo bajo control. Otro ejemplo tenemos cuando Job estaba angustiado después de haber perdido todo lo que tenía. Dios llegó para retribuirle todo lo que había perdido. Se dan cuenta, Job tuvo que pasar mucha aflicción, perdió su familia, perdió sus bienes, le vino una sarna maligna, estaba en el peor de sus momentos. Y cuando parecía que él ya no podía más, llegó el Señor a retribuirle,
a recompensarle. Porque él nunca rechazó a Dios, nunca atribuyó a Dios lo que a él le sucedía. Porque nunca se fue en contra de Dios. Otro ejemplo, cuando el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, Dios envió a Moisés para liberarlos. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso que el Señor, quizá este pueblo de Israel estaba por muchos años siendo esclavo. Por muchos años quizás le hablaron y le dijeron que iba a venir alguien que lo iba a sacar de la esclavitud. Pero pasaron los años, pasaron el tiempo, pasó muchas cosas. Pero el Señor le dio lo que les prometió. Los sacó de ese lugar y les llevó a la tierra que fluía leche y miel. Porque el Señor cumple su promesa. Otro ejemplo dice, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles para sacar a Lot y a su familia a salvo. Se da cuenta que el Señor todo lo tiene perfectamente planeado. Otro ejemplo maravilloso dice, cuando Dios envió a Noé a construir un arca para librar a Noé y a su familia del diluvio. El Señor iba a destruir la tierra. El Señor mandó a Noé a construir esa barca. Esa arca en la cual su familia pudo entrar, en la cual estuvieron los animales, proveyó de los animales, proveyó de todo lo que necesitaban. Y el tiempo necesario les dio la tierra y tenían que fructificar y multiplicar la tierra. El Señor no los desamparó en medio de ese tiempo de aflicción. El Señor no los dejó solo. El Señor estuvo ahí y cumplió su promesa. Ahora podemos ver a través de la palabra, podemos analizar lo importante que es esperar en Dios, porque dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni nuestros caminos sus caminos. Todo Dios lo hace perfecto en su tiempo. ¿Se da cuenta? Podemos apreciar que el Señor no deja nada al azar, que todo lo tiene calculado, que nada lo hace porque a Él se le olvidó una cosa. No, el Señor hace todo perfecto. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Se da cuenta? Que el Señor tiene cuidado de cada uno de los que está escuchando. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A través de esta palabra podemos comprender que el Señor hace todo perfecto. Cuando vienen pruebas y dificultades a la vida del cristiano, cuando vienen aflicciones, cuando vienen enfermedades, angustia, tristeza a la vida del cristiano, voy a hablar un poco. Cuando vienen estas cosas a la vida del cristiano, tranquilo, porque el Señor está en control de todo lo que está sucediendo. Dice la palabra del Señor que somos como el barro en las manos del alfarero. Que cuando el alfarero lo estaba haciendo, se rompió en su mano. Y al alfarero le pareció destruirla y mejor hacer una mejor. Así somos nosotros en las manos del Señor. Por eso es importante que en medio de los procesos no nos olvidemos que Dios está con nosotros. No nos olvidemos que Dios tiene el poder y el control sobre todo lo que nos pasa. Y más allá, esta palabra también habla a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Porque podemos comprender que este varón llevaba 38 años en esta condición. En la condición quizás de no poder caminar. Era quizás un paralítico, alguien que quizás podía hablar pero no podía moverse por sus medios. Pero la palabra del Señor nos está hablando
que el Señor Jesucristo mismo le miró en medio del proceso. Jesucristo mismo no lo despreció, porque quizá este varón podía alguien sano podía haberle empujado o ha llegado a llegar al estanque, pero no sucedió eso. Ese es el proceso que a veces el hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón debe pasar solo. Hay procesos que vienen a la vida de aquel que está escuchando esta palabra, que el Señor te dejó solo para que pudieras ver la gloria del Señor. 38 años, en la cual quizás ya no tenía esperanza para poder ver lo que él estaba anhelando, para poder caminar, para poder levantarse. Esta palabra también le habla a un hijo de Dios que se quedó en el camino. Esta palabra le habla tanto a los hijos de Dios, a los que han caído y a los que no conocen del Señor. Porque podemos ver que este varón estaba en el piso, tendido, esperando un milagro. Pero un milagro que él pudiera apoyarse en él, en el cual él pudiera, como dice, que yo necesito ver para creer, yo tengo que tocarlo para verlo. Pero este varón estaba en esa condición y ya no tenía ninguna esperanza, porque veía que todos entraban y él seguía en esa misma condición. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesús mismo lo vio en su aflicción. Jesucristo mismo se dio cuenta que ya no había esperanza para aquel varón. Y así hay muchas personas escuchando en esta hora. Muchas personas que están en esa condición, estancados, de enfermedades, de angustia, de tristeza. Hay muchas personas que hoy están escuchando este mensaje y se encuentran como aquel paralítico, estando a punto de llegar a la solución del problema, pero están estancados. En esa misma condición hay personas escuchando este día que dijeron: yo quiero, pero no puedo. Porque alguien más se acerca, es que está pasando algo, yo quiero que pase algo maravilloso en mi vida, pero me doy cuenta que no puedo por mí mismo. Es por eso que el Señor ha querido traer esta palabra este día para ti que estás escuchando. Porque el milagro no lo harás tú, el milagro lo quiere hacer Jesucristo en tu vida. Es por eso que el que le dio la autoridad al ángel para que moviera las aguas y se sanaran, ese mismo fue el que permitió que ese varón no pudiera llegar a las aguas y que se encontrara con Jesucristo mismo, el hacedor de maravillas y milagros. Ese mismo Jesucristo que le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese mismo Jesucristo, el que está hablando a través de mi vida este día y te dice: levántate, no te quedes en el suelo, levántate porque yo tengo poder para levantarte de tu condición. Porque tú pensaste que podías arreglarlo de una forma que intentaste y no pudiste. Y estás ahí estancado, esperando que algo maravilloso suceda. Y este día el Señor te quiere decir: levántate en el nombre de Jesucristo. Me trae a la memoria el Señor cuando Pedro estaba yendo al templo La Hermosa y había un varón que era, si no me equivoco, era ciego. No, era paralítico, algo así, no recuerdo muy bien, pero me estoy acordando de lo que sucedió en ese momento. Él se ganaba a pedir limosna, y cuando Pedro pasó por ahí, él esperaba que le dieran limosna. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. Poder salió de Pedro para poder restaurar a aquel varón. Y cuando todos lo veían, lo que había hecho el Señor con ese varón, que cuando lo veían en esa condición, que no podía andar, que no podía ser una persona normal, lo vieron levantarse, lo vieron ser restaurado y dieron gloria al Señor. Eso es lo que va a suceder en tu vida este día si tú lo crees. Tan solamente si tú lo crees y si crees a esta palabra te levantarás. Si crees que el Dios mismo te está hablando y pediste una respuesta de parte del Señor. Señor, háblame. Por favor, Señor.
El Señor hace como Él quiere y cuando Él quiere y usa a quien quiere para restaurar vida, para mostrarle a las personas que solo no pueden, pero que Jesucristo sí le está observando, que Jesucristo sí tiene el poder para sacarlo de esa situación en la cual está viviendo. Podemos recordar que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hacía milagros, maravillas ocurrían, porque Jesús tiene la autoridad y el poder para hacer cosas maravillosas. Pero esta palabra nos está diciendo, nos está hablando de alguien que se sanó y se levantó, de alguien que no podía salir de esa situación, pero creyó a la palabra del Señor, que Jesucristo mismo le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No le dijo, por favor, levántate. No le dijo, si quieres, levántate. No. Le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Quién está necesitando? ¿Qué necesitas que el Señor haga por ti? ¿Quieres salir de esa situación en la que estás? ¿Quieres salir de la drogadicción? Que has intentado tantas veces y no puedes. Que está a punto y dices, yo mañana comienzo, yo sé que voy a poder, y no pudiste. Tú quisiste una y mil veces salir del alcoholismo, quisiste salir de la violencia, quisiste salir de, no sé, una y mil cosas que pasan en la vida del ser humano. Hablemos de enfermedades, hablemos de tristeza, de depresión, de angustia, yo no sé, pero el Señor sí le conoce. Y el Señor te dice este día, levántate. No sigas en esa condición porque este mismo día te levantas en el nombre de Jesucristo. Si tú crees a la palabra del Señor, este día te levantarás. Porque el Señor hace nueva todas las cosas. El Señor puede restaurar la vida tuya como la hizo con este varón que no tenía ninguna esperanza. Que estaba a punto de llegar, pero algo sucedía que ya estaba a punto de llegar a recibir el milagro, pero había algo que le estorbaba. Hay personas que llegan antes que yo y todos llegan antes que yo y yo no puedo, porque yo no puedo caminar, porque yo no puedo por mis medios, pero el Señor Jesucristo le dijo, levántate. Y eso te está diciendo el Señor hoy día, levántate de la condición en la que estás. Has pedido a tantas personas ayuda. Has pedido a tantas personas que te dieron vuelta a la espalda, que te menospreciaron, que dijeron, no, para ti no hay esperanza, no, es que este ya no cambia, no, es que esta ya no va a cambiar jamás, es un caso perdido, te ha dicho una y mil veces la sociedad, hasta tú mismo te lo has repetido. Hasta tú mismo piensas que ya no tienes esperanza. Pero es Jesucristo que ha visto tus lágrimas. Es Jesucristo que ha visto tu dolor. Que ve la situación en la que has estado. Te dice este día, levántate. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra. Yo no sé cuántos están sabiendo que el Señor genuinamente le está hablando este día a través de este mensaje. Yo sí creo que el Señor habla. Yo sí creo que el Señor responde las oraciones. Y cuando tú le dices al Señor, yo quiero que me hable, yo sé que el Señor responde. Y es por eso que el Señor trajo a mi memoria esta palabra. Porque no soy yo quien quería dártela. Es el Jesucristo mismo de la gloria, el que puso este mensaje en mi corazón para poder decirlo este día. Porque el Señor conoce tu situación, conoce que estás estancado, conoce que ya no puedes más, conoce que está a punto de llegar y terminar lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo y te está detenido, pensando que ya no vas a poder, pensando que ya no puedes seguir adelante, pensando que ahí quedaste estancado y que de ahí no te mueves. Pero Jesucristo te vuelve a repetir, levántate. Yo no sé cuántos están creyendo que Jesucristo mismo les dice estas palabras este día. Pero si es así, tómate de la mano al Señor y levántate. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que para que tiene fe todas las cosas son posibles.
Yo sé que el Señor le está hablando a alguien. Que a través de este mensaje tú puedas ser restaurado. Que a través de este mensaje tú que no conocías a Cristo puedas buscar de su presencia, entregar tu vida a Cristo. Puedas recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Yo no sé a quién ha llegado este mensaje, pero el Señor sí lo sabe. Es por eso que has escuchado este mensaje y te quedaste hasta el final de este video. Porque hay esperanza para ti. No sigas en esa condición. No sigas estancado. Porque sí puedes recibir un milagro de parte del Señor. Tan solamente cree. Y para el que cree, todo le es posible. Que esta palabra haya sido de gran bendición para ti que la has escuchado y que la has recibido. Que Dios te bendiga este día. Que tengas un hermoso día.